En una sociedad donde el conocimiento está al alcance de todos, pensaríamos que sus efectos impactan en mejorar la calidad de vida. Sin embargo, el flujo de conocimiento no se refleja en vidas transformadas. Por el contrario, lo que se observa es que nos aleja de la verdad y nos introduce en una burbuja de ilusión al dar más valor a las apariencias, tratando de evitar la realidad en que vivimos, el deterioro social, el dolor y el sufrimiento. Asimismo, diluye la responsabilidad del ser humano. En este sentido, cobra relevancia el autoengaño, donde escondemos la verdad de nuestros sentimientos, motivos o circunstancias que de manera consciente o inconsciente practicamos al tratar de escapar de la realidad en la que vivimos. El autoengaño frecuentemente se manifiesta como un mecanismo de protección, de defensa, y en algunos casos se disfraza de aspectos de superación. Sin embargo, el autoengaño se puede convertir en nuestro propio enemigo. Por ejemplo, en un matrimonio, cuando solo se centra en los defectos de su cónyuge e ignora sus propias fallas, o cuando un trabajador cuenta historias egoístas de cómo otros obtienen ascensos y aumentos, o se mantiene culpando a otros, o cuando un adicto piensa que su adicción está bajo su control, o situaciones cuando nos desafían y en lugar de responder correctamente nos ponemos a la defensiva o amenazantes. Esto puede afectarnos de manera importante, además de afectar nuestra vida espiritual. En este sentido, el autoengaño espiritual es un enemigo silencioso que puede pasar desapercibido. Tiene la capacidad de convencernos de algo que no es verdad. Surge cuando creemos tener todos los elementos y confundimos el conocimiento con la obediencia. Puede llevarnos a pensar que estamos bien con Dios cuando no es así, afectando el crecimiento espiritual. El apóstol Pablo lo dice de esta forma en Gálatas capítulo 6, versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, o mentalmente se engaña, o se autoengaña. Esta declaración del apóstol Pablo tiene que ver precisamente con nuestra percepción de que hacemos lo correcto, sin percatarnos que vamos en la dirección equivocada, al confiar en lo que nos dicta nuestro corazón. Sin embargo, el corazón no siempre tiene la respuesta adecuada para enfrentar nuestra realidad, y nuestros sentimientos nos pueden apartar de la verdad. Por eso, la advertencia en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta es que solo Dios conoce nuestro corazón, y es quien nos puede ayudar. En el autoengaño nos pasa como un bebé en su carriola, atrapado en los muebles. Entre más se esfuerza, más se atora. O como sucede con la arena movediza, entre más se mueve una persona, más se hunde. Ya desde el tiempo de Jesús, los escribas y fariseos aparentaban ser perfectos, pero Jesús les dice en Mateo 23, versículo 27, sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús les dice, no os autoengañéis, creyendo que son perfectos, cuando necesitan arrepentirse. El autoengaño es manifestar que sabemos lo que Dios pide, pero no lo vivimos. En Mateo capítulo 7, versículo 26, Jesús dice que aquellos que oyen su palabra y no la hacen, son similares a un hombre insensato o necio que construyó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, lluvias, problemas, y su casa fue derribada. No importa de qué hiciste tu casa, si no tiene cimientos, al venir las dificultades, no se mantendrá firme. La falta de una verdadera transformación solo lleva a tratar de justificar el pecado mediante obras o excusas. Creer que estamos bien solo por tener conocimiento no es suficiente. Se requiere obediencia y amor. Por eso en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, en la parte B, leemos, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El autoengaño te llevará a una falta de integridad. Veamos 3 ejemplos donde el autoengaño espiritual se puede desarrollar. Primero, justificar el pecado personal. El ser humano desde siempre ha tratado de evadir su responsabilidad sobre su pecado. Lo vemos desde la misma caída del hombre. En Génesis capítulo 3, versículo 7. Después de que habían cometido pecado, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos.
e intentaron cubrir su pecado, haciéndose delantales de hojas de higuera, creyendo que se podía justificar con obras, a lo que la Biblia dice en Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. O cuando Dios confrontó a Adán por su pecado, en lugar de enfrentar su responsabilidad, le echó la culpa a su mujer, diciendo, en Génesis 3, versículo 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, trató de culpar a Dios por su pecado. Adán quiso culpar a Dios por haber sido él quien le dio a la mujer como esposa. Esta situación se ha repetido en toda la historia del ser humano. Así el apóstol Juan escribe en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, o sea, nos autoengañamos, y la verdad no está en nosotros. Segunda forma de llegar al autoengaño espiritual. Cuando nos sentimos autosuficientes y no permitimos la corrección por nuestra falta de humildad, ahí damos lugar al orgullo. Por eso el apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 6, versículo 3, porque el que se cree o considera ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña o confunde su mente, o el autoengaño. El autoengaño nos hace perder el rumbo y la mirada de ser más como Cristo. Tercera, posiblemente la forma más relevante de llegar al autoengaño espiritual es cuando oímos la palabra de Dios sin obedecerla. Esta condición puede afectar incluso nuestra salvación al creer que vamos en la dirección correcta. En el libro de Santiago, el escritor expone una situación desde el punto de vista práctico y directo y nos advierte, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos, o sea, autoengañándonos. Santiago 1:22. Esta escritura es congruente con lo que Jesús dijo en Mateo 7:17. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Lo que nos está enseñando es que el conocimiento sin práctica, o sea, sin obediencia, nos llevará a aparentar algo que no somos, reflejado en un conocimiento sin una vida transformada. Ahora veamos algunas consecuencias del autoengaño espiritual. 1. Estancamiento espiritual, relación superficial con Dios, falta de frutos dignos de arrepentimiento, pérdida de valores. 2. Hace más difícil el crecimiento y desarrollo porque no vemos nuestros errores. 3. Desvirtúa nuestro propósito en Cristo al no permitirnos que la luz ilumine nuestras vidas. 4. Hace más pesada nuestras cargas al confiar en nuestro corazón. 5. Nos puede encaminar a perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero lo más dañino del autoengaño es que es contagioso. Veamos un contraste entre el autoengaño y un corazón en el cual no hay engaño. En Juan capítulo 1, versículo 47, encontramos el llamado de Natanael, donde se resalta la importancia de un corazón donde no hay engaño. Jesús elogió a Natanael y lo llama un verdadero israelita, en quien no hay engaño, o dolos, o truco, o engaño, o mentira, o un señuelo. Esto quiere decir que Natanael era un hombre transparente, genuino, sin hipocresía religiosa. Jesús no lo elogió por ser perfecto, sino por ser honesto con Dios y con él mismo. ¿Podría Jesús decir eso de nosotros? ¿Un hombre sin engaño, sin truco, sin mentira? Saber que Dios busca corazones sinceros debe ser una preocupación para nuestra vida cristiana. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. En 1 Samuel capítulo 16, Dios le ordena al profeta Samuel que vaya a ungir como rey de Israel a uno de los hijos de Isaí en lugar de Saúl. Samuel llegó a la casa de Isaí y le pidió que se presentaran sus hijos. Cuando se presentó el mayor, Samuel vio su fortaleza física y altura y dijo para sí, este es. Pero Dios le dice que no es y le señala en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios conoce la integridad de nuestro corazón y un corazón sin engaño le agrada. Ahora, ¿cómo podemos vencer el autoengaño? 1.
Debemos estar atentos a los efectos que pudieran aparecer para identificarlos y comprometernos a ser honestos con nosotros mismos y a enfrentar la realidad que estemos viviendo. 2. Estar abiertos a recibir la palabra de Dios tal como es, sin adulterar, creerla, obedecerla y ser hacedores de la misma. Santiago 1:22. 3. Reconocer que no somos perfectos. Debemos aceptar nuestros errores, arrepentirnos y pedir perdón para seguir adelante. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos da una enseñanza respecto a seguir el camino hacia la vida eterna y nos invita a seguir adelante para alcanzarla, no tomando en cuenta nuestros errores, sino buscando la manera de superarlos y ser mejores o más como el carácter de Cristo. 4. Constantemente debemos examinarnos a la luz de la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, leemos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, o sea, no aprobados, o que estés en un autoengaño. 5. Pedir a Dios que nos examine, que analice cada parte de lo que hay en nuestro corazón y que nos guíe en su camino. Así como el rey David escribió en Salmo 139, versículo 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos concluyendo. Dios busca corazones dispuestos a seguirle, en los cuales no haya engaño. El autoengaño es un enemigo silencioso que puede pasar desapercibido, por eso debemos pedir a Dios nos ayude para identificarlo y poder vivir en la verdad a la luz de su palabra. Ser sinceros con nosotros mismos permitirá que el Espíritu Santo nos confronte y nos lleve a vivir en humildad para evitar caer en el autoengaño, el cual puede ser sutil y peligroso. Vivir la palabra es evidencia de una fe genuina. ¿Puedes decir con honestidad que estás viviendo con integridad delante de Dios, con un corazón en el que no hay engaño? ¿Qué áreas necesitas rendir cuentas sin excusa ni disfraz? Hoy Dios nos puede ayudar para transformarnos a lo que Él está buscando. Te dejo 2 enlaces, uno sobre el justo juicio de Dios y otro sobre el valor de ser cristiano. Dios te bendiga. Nos vemos en una siguiente oportunidad.